Ok, vamos entonces a resolver el método de la trisección para encontrar el mínimo global de algunas funciones. ¿Cómo vamos a hacer este método? Pues primero tenemos que saber en qué consiste el método. Básicamente vamos a dividir un intervalo AB en tres partes iguales y vamos a ver en dónde se encuentra el mínimo comparando con distintos puntos. Entonces el ejercicio nos dice: utiliza la función de trisección para encontrar el mínimo global de las siguientes funciones. La función toma como argumento una función f, un intervalo que va desde a hasta b con una tolerancia muy pequeña que vamos a llamar epsilon. Las funciones son las siguientes: f1 de x es igual a x cuadrado menos 5x más 8, f2 de x es igual a 1 menos e elevado a la menos x más 2 al cuadrado, y f de 3 de x es igual a menos 1 partido por 1 más x más 1 al cuadrado. Ahora, resuelve analíticamente para encontrar la solución exacta y analiza el error absoluto como función de epsilon. Para eso toma como solución dada por el algoritmo el punto medio del intervalo resultante. Como sugerencia, primero grafica las funciones para que encuentren un intervalo AB que contenga el mínimo. Ok, entonces, solución. Para definir la función de trisección nos basamos en la siguiente figura. Tenemos un intervalo AB que vamos a dividir en tres partes iguales. Los nodos vamos a llamarlos C1 y C2. Entonces, primero hallamos los puntos C1 y C2 que dividían al intervalo AB. Entonces podemos notar que podemos obtener C1 dividiendo la longitud del intervalo total entre 3 y sumando el valor de A para obtener como la coordenada del punto C1. Entonces C1 va a ser igual a B menos A partido por 3 más A. Y a partir de la figura anterior vemos que C2 es el punto medio entre C1 y B, por lo que C2 va a ser igual a C1 más B entre 2. Ahora notamos que si f de A es mayor que f de C1 y a su vez f de C1 es menor que f de C2, es decir, imaginemos aquí que tenemos una parábola, aquí, que estoy dibujando imaginariamente con mi cursor, f de A mayor que f de C1 y f de C1 menor que f de C2, entonces tiene que existir un mínimo entre A y C2. Una disculpa por el camión. Entonces, ahora si f de C2 es menor que f de B y f de C1 es mayor que C2, es decir, tenemos aquí otra parábola imaginaria, entonces el mínimo tiene que estar entre C1 y B, ¿de acuerdo? Por lo que entonces con eso en mente podemos definir fácilmente la función de intersección. Esto también se conoce como búsqueda ternaria, así que la función de intersección va a tomar como argumento una función, un intervalo B y una tolerancia epsilon. Entonces, ¿qué es lo que quiero que pase? Quiero que mientras el valor absoluto entre B menos A sea mayor que epsilon, es decir, que la longitud total del intervalo sea mayor que una tolerancia, o sea, epsilon es un número muy muy pequeño. Entonces, mientras la longitud sea mayor que ese número pequeño, pues quiero que C1 sea igual, ya lo habíamos definido, ¿no? Aquí, que es B menos A entre 3. Si se escucha música de fondo, una disculpa. Ignórenla o cántenla, no sé. C2 va a ser el punto medio entre C1 y B. ¿De acuerdo? Y entonces ahora comparamos. Si f de C1 es menor que f de C2, o sea, la primera condición, entonces el mínimo tiene que estar entre A y C2. Por lo que entonces A va a ser igual a A y B va a ser igual a C2. Ahora, si no pasa eso, es decir, si f de C1 es mayor que f de C2, habíamos dicho que el mínimo se va a encontrar entre A, que va a ser igual a C1, o sea, ahora va a ser esta mi A, y B, pues va a seguir siendo B. Entonces termino el ciclo if, termino el ciclo while, y ya, básicamente le voy a decir, ¿sabes qué? Imprime un mensaje que diga, el mínimo se encuentra en el intervalo y que después me regrese A y B, ¿no? Ok, corro mi función. Pero ahora aquí dice que tenemos que resolver analíticamente y analizar el error absoluto como función de epsilon, y para esto tomamos como solución dada por el algoritmo el punto medio del intervalo resultante. Entonces puedo definir otra función. Defino una función que regrese el punto medio del intervalo resultante. Entonces la función básicamente es la misma, a diferencia de que aquí ya no me va a regresar un intervalo, sino me va a regresar un punto medio entre A y B, ¿no? Que es el intervalo. Entonces A más B entre 2. Listo. Entonces ahora definimos las funciones que indica el ejercicio y las graficamos para visualizar dónde se encuentra aproximadamente el mínimo. ¿De acuerdo? A ver, un segundo por favor. Entonces
definimos funciones. Defino funciones del ejercicio. Voy a decir que la función f1 de x y que me regrese simplemente x al cuadrado menos 5 por x más 8. Nada más. Ahora la función f2 de x va a ser 1 menos e, que se representa con un exp en Julia, menos, ok, es x más 2 al cuadrado. Y termino mi función. Luego la función f3 de x y que me regrese menos 1 entre, aquí tenemos también 1 más, pongo muchos paréntesis porque luego siento que ahí puede haber errores en la sintaxis, entonces diferencio bien las operaciones. Entonces ya tenemos mis funciones. Ahora voy a graficar para el ejercicio 1. Entonces uso la librería plots y defino una figura 1 como plots.plot. Entonces ahora voy a definir el dominio de mi función. Voy a decir que las x van a estar en un rango que va, no sé, ¿qué será? Bueno, desde menos 2, por poner un ejemplo al azar, hasta 7. Y que tenga 300 puntos. Una disculpa por el ruido de fondo. Y después nada más simplemente que me grafique las x's y que me grafique la función 1. A ver, un segundo. Ya. ¿En qué estaba? Ah, sí. f1 de x para las x's en las x's, ¿no? Y vamos a cambiarle unas características. Vamos a decir que el color azul. La leyenda que me la ponga abajo a la derecha. Y la etiqueta que sea f1 de x. No, vamos a ponerle etiquetas a los ejes. El eje x, el eje y, y que simplemente me muestre la figura 1. Ok, vale. Entonces, muy bien. Entonces el intervalo al parecer es bueno porque se puede visualizar en dónde está el mínimo. Está entre 2 y 4. Ok, entonces ahora buscamos primero el mínimo analíticamente por el criterio de la primera derivada. Eso ya son cosas de cálculo. Notamos de la gráfica anterior que el mínimo se localiza en algún x perteneciente a 2 y 4, por lo que resulta conveniente usar ese intervalo en la función de intersección. Luego, para el primer ejercicio tenemos que si f de 1 es igual a x al cuadrado menos 5x más 8, la derivada de esa función es 2x menos 5. Por lo que si igualamos a la derivada de 0, vamos a tener que, resolviendo la ecuación para x, tenemos 2.5. ¿No? O sea, paso sumando y divido. Ahora, el mínimo se va a localizar en 5 medios y la función evaluada en ese punto, que es 7 cuartos. ¿Ok? Entonces, el mínimo tiene que estar en 5 medios, es decir, 2.5, 7 cuartos. Vale, entonces parece que tiene sentido por lo que estamos visualizando en la gráfica. Ahora vamos a hacerlo entonces numérico, ¿no? Que ese es el propósito. Entonces, quiero que me imprima mi trisección. Para una f1. Para la función 1 en el intervalo 2 a 4 con una tolerancia muy pequeña, vamos a decir 1 por 10 a la menos 10. Pero recordemos que la función de intersección me devuelve un intervalo, pero lo que yo quiero es una solución. Entonces le voy a pedir que me devuelva, bueno, aquí voy a hacer un espacio por estética, y luego mi trisección solución, porque así se llama. A ver, un segundo, creo que no le puse. Sí, aquí le tengo que cambiar el nombre a solución, porque si no tendría dos funciones iguales con el mismo nombre, entonces no tendría mucho sentido. Así que tome como argumento la función 1 en el mismo intervalo con la misma tolerancia, ¿no? 1 por 10 a la menos 10. Ok, entonces dice, el mínimo se encuentra en el intervalo 2.5 a 2.5, muchos ceros, y el resultado es 2.5. Ok, entonces es muy exacto. Y más aún, nuestro algoritmo funciona. Ok, por lo que vemos la aproximación es muy acertada. Ahora veamos el error absoluto como función de las epsilon que escojamos, usando un intervalo logarítmicamente espaciado. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero voy a definir una figura, 1-1,
Y luego voy a definir, como es logarítmicamente espaciado, defino un rango de exponenciales que vaya desde menos 10 hasta menos 2 con una longitud de... ¿qué será? Bueno, 50 puntos. Entonces voy a decir que mis epsilons va a ser igual a 10 elevado a la exponencial para la exponencial en exponenciales. O sea, lo que va a hacer es elevar a la 10 cada elemento del rango que tengo acá. Entonces ahora vamos a graficar unos puntos. ¿Qué puntos? Pues las epsilons. Y luego quiero que me grafique el valor absoluto, porque estamos lo que queremos ver es un error absoluto. Entonces va a ser el error entre 2.5, que es la solución exacta, menos la función mi trisección. Estos cabrones ya pusieron su puta música. Bueno, la función f1 en el intervalo 2,4 con la misma tolerancia epsilon, ¿no? Pero en este caso estamos graficando en función de epsilon. Para las epsilon en las epsilons, ¿no? Y vamos a quitar la leyenda. Entonces, ¿qué más? Las escalas. Vamos a poner la escala del eje X en logarítmica y de igual forma la escala del eje Y en logarítmica, ¿no? Entonces vamos a ponerle unas etiquetas que sea... Vamos a ponerle aquí error absoluto. En el eje X vamos a poner las epsilons. Y vamos a hacer que me muestre simplemente la figura 1-1. A ver qué pasa. Ok. Se ve bien. O sea, con una tolerancia de 10 a la menos 10, el error al parecer es constante. Hasta 10 a la menos 8. A partir de ese punto, si usamos una epsilon más grande, el error comienza a aumentar. Por lo que sí resulta bastante conveniente usar una epsilon muy muy pequeña, para que el error sea mínimo, ¿no? Está entre 10 a la menos 8 y 10 a la menos 7 el rango, los valores del error. Entonces, esto es lo que podemos visualizar, lo que podemos concluir, que sí tenemos que usar una epsilon pequeña. Entonces, bueno, ahora, a ver, un segundo por favor. Sí, entonces, siguiente ejercicio es el ejercicio 2. Ahora voy a hacer una figura 2. Hago una figura para cada celda porque luego pasan cosas extrañas. Entonces, igual las X's voy a ponerle en un rango más amplio, tal vez, que vaya de menos 7 a 7 y con una longitud de 300 puntos. ¿Qué más? A ver, luego quiero que me grafiquen las X's y que ahora ya va a ser la función 2, ¿no? La función 2 de X para las X en las X's. Ahora vamos a ponerle un color rojo. Y la leyenda de igual forma abajo a la derecha. Y la etiqueta que sea F2 de X, ¿no? Como acá. F1 de X. Ahora F2 de X. Entonces, ahora vamos a poner unas etiquetas de eje, pero eso lo podemos copiar. A ver, un segundo. Ya, entonces esto de aquí que sea igual. Nada más que ahora va a ser la figura 2. Ok. No me está... Ah, ya sé qué hice. Le faltó aquí el signo de admiración. Vale, entonces el mínimo se va a localizar entre menos 2.5 y 0, ¿no? O sea, es muy cercano a 2.5 el mínimo. Ok, entonces lo hacemos analíticamente. Dice, nuevamente buscamos primero el mínimo analíticamente por el criterio de la primera derivada. Notamos de la gráfica anterior que el mínimo se localiza en algún x perteneciente a menos 2.5 y 0, por lo que resulta conveniente usar ese intervalo en la función mi trisección. Luego, la función 2 es igual a 1 menos c a la menos x más 2 al cuadrado, por lo que la derivada va a ser 2 por x más 2 por e a la menos x más 2 al cuadrado. Luego vamos a igualar eso a 0, pero notamos aquí que la parte que es e elevado a la menos x más 2 al cuadrado no tiene solución en los reales y lo igualamos a 0. Por lo que usamos esta parte de acá, 2 por x más 2. Y eso lo igualamos a 0, lo que nos da x igual a menos 2.
Ok, entonces sí es muy cercano a menos 2.5, por lo que pues tiene sentido lo que estamos haciendo. Así que el mínimo va a ser en menos 2, coma, la función evaluada en ese punto, que va a ser 0. Así que bueno, la solución numérica, de igual forma, ¿cómo la vamos a buscar? Como acá. Copio y pego, porque pues es más fácil. Y voy a usar la función mi trisección con la función 2 en el intervalo menos 2.5 a 0, con la misma tolerancia. Aquí nada más tengo que cambiar la longitud del intervalo. Y vamos a ver. Vamos a usar una tolerancia un poquito más grande, como 10 a la menos 5. A ver qué pasa. Perdón. Ok, el mínimo se encuentra en menos 2, 99. Ok, aquí está haciendo cosas extrañas. Ah, perdón. Aquí no le cambié. Sí, es que aquí había puesto F1, pero es F2. Es lo malo a veces de copiar y pegar, que pues tienes que estar viendo si... O sea, si lo vas a hacerlo, hazlo bien. Entonces el mínimo sí, efectivamente está en menos 2. Entonces tiene sentido lo que estamos haciendo. Así que nuevamente tenemos una aproximación muy cercana a la solución exacta. Entonces nuevamente veamos cómo se comporta el error absoluto como función de epsilon. Por lo que nuevamente puedo copiar el programa y cambiaré nada más esto, la figura, porque a fin de cuentas todo es igual. Nada más tengo que cambiar aquí el valor absoluto, que en este caso ya no es 2.5, que sería menos 2. La trisección solución para el intervalo, para la función 2 en el intervalo menos 2.5 a 0. Y ya, ¿no? Sería todo. Ok. Sí, copié bien. Sí, scatter, fig, 2, la. Ok, sí, parece ser que tiene sentido. Entonces es lo mismo. Vamos a distinguirlas cambiándole el color, ¿no? Vamos a poner esta en rojo. Vale, entonces sí. Ah, bueno, no es lo mismo porque aquí tenemos que el error está entre 10 a la menos 8 y 10 a la menos 7. Incluso aquí el error es un poquito mejor. O sea, es un poquito más pequeño. Entonces, tenemos el mismo análisis, básicamente. Las epsilon con valores de 10 a la menos 10, el error es constante. Y ya después empieza a incrementar a partir de 10 a la menos 6, ¿no? Entonces aumenta. Y aquí es constante. Por lo que es conveniente usar nuevamente. Bueno, concluimos que es conveniente usar epsilons muy pequeñas. Ok, entonces ahora vamos a hacerlo para el ejercicio número 3. Pues simplemente usando la misma idea. Cambio aquí, ejercicio 3. Entonces esta va a ser mi figura 3. Y ahora va a ser un rango. Vamos a dejar el mismo rango. Ahora aquí es la función 3. Vamos a hacerla esta negra. Aquí nada más tengo que cambiar la etiqueta. Ok, entonces al parecer tiene el mismo intervalo para el mínimo. Entonces la función es distinta, si nos damos cuenta. O sea, no es la misma. O sea, es muy similar, pero no es la misma. Así que bueno, vamos a hacerlo analíticamente. De igual forma obtenemos el valor del mínimo mediante el criterio de la primera derivada. Notamos de la gráfica anterior que el mínimo se encuentra en algún x entre menos 2.5 y 0. Por lo que la función 3 es esta y su derivada va a ser esta. O sea, esto ya es como cosas básicas, no soy tan específico en esto. Luego igualamos a 0. Eso implica que menos 2 por x más 1 es 0, por lo que x es igual a menos 1. Y si no, o sea, la gráfica no es la misma, porque aquí el mínimo está un poco más cerca del 0 y aquí está muy pegado a menos 2.5. Entonces parece ser que tiene sentido también. Siendo la solución exacta, ahora somos mi trisección y el mínimo ya analíticamente se encuentra en menos 1 y la función evaluada en ese punto y es menos 1, menos 1. Ah, y sí, ¿no? O sea, aquí tenemos menos 1 y sí. Ah, pues aquí no verificamos, por ejemplo. Aquí dice que el mínimo está en 0 y sí, efectivamente está en 0. Y acá el mínimo se encuentra en menos 1 sobre el eje de las yes. Entonces vamos a hacerlo ahora para el análisis del error. Bueno, primero vamos a encontrar los mínimos usando la función mi trisección.
Entonces, mi trisección F3, el intervalo es el mismo. Vamos a usar la misma tolerancia. A ver qué pasa. Ok, y dice, el mínimo se encuentra en menos 0.99, que es bastante cercano a 1. A ver si usamos una tolerancia más pequeña, como 10 a la menos 10. 1 por 10 a la menos 10, perdón. Ok, me sigue arrojando menos 0.99. Entonces, vamos a ver, permítame un segundo. Ya, entonces ahora vamos a hacerlo entonces mejor con una tolerancia más grande. O sea, tienes que estar como jugando para encontrar el mínimo exacto. Como podemos ver aquí ya llegó a menos 1, ¿no? Entonces, sí hay que estar variando la epsilon. O sea, entonces eso nos da un indicio de que cierta tolerancia no funciona igual para diferentes funciones. Entonces, hay que considerar eso. Y viendo el comportamiento del error absoluto como función de epsilon, tenemos lo siguiente. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Esto es, como digo, un poco repetitivo. Así que bueno, aquí la solución exacta es menos 1. Aquí es F3. Y el intervalo pues es básicamente el mismo. Oh shit. Voy a definir otra figura, perdón. Figura 1-3. Ok, tenemos la gráfica. Ok, al parecer a partir de 10 a la menos 7, bueno, entre 10 a la menos 8 y 10 a la menos 6 para valores de epsilon, el error comienza a ser lineal, ¿no? O sea, aumenta. Y con una epsilon de 10 a la menos 10, el error es muy muy pequeño e incluso diríamos que constante, ¿no? De un orden de 10 a la menos 8. Ok, entonces así más o menos se tiene que hacer el análisis del error. Y conclusiones, notamos que en las gráficas del error absoluto, considerando el eje de las x en escala logarítmica, entre el valor exacto del mínimo y el punto medio obtenido del intervalo, o sea, la solución que regresa a la función mi trisección, el error es menor para valores de epsilon entre 10 a la menos 10 y 10 a la menos 5, mientras que a medida que aumentamos epsilon, el error también crece, por lo que es conveniente usar el valor de tolerancia pequeño, de tal forma que la solución sea más exacta. Para el ejercicio 3, el error tiene un comportamiento lineal a medida que epsilon aumenta. Sin embargo, si nuevamente consideramos valores cercanos a 0.00001, el error tiende a decrecer, por lo que es conveniente usar una tolerancia pequeña para obtener una solución más exacta. Aunque si también consideramos el número de cifras significativas, podemos decir que la solución es exacta hasta 4 cifras después del punto decimal, por lo que el método de la trisección es útil para hallar los mínimos o máximos de una función, suponiendo siempre que conocemos el intervalo AB donde se encuentra. Por eso la sugerencia del ejercicio al inicio nos dice, grafica primero las funciones. Porque sí, o sea, ¿cómo podríamos, de qué manera saber en dónde se encuentra un mínimo? Eso estaría más complicado, ¿no? Entonces, mejor teniendo una visualización gráfica, pues, ¿sabes qué? El mínimo debe estar entre este punto y este punto, entre este intervalo, entonces es mucho más conveniente. Así que bueno, este fue el ejercicio 2. Luego vamos a hacer el método del descenso del gradiente y compararlo con el método de la trisección. Pero pues eso ya será en otro video. Mientras tanto, gracias por ver. Adiós.